Buenas noches, vamos a continuar con las clases. El día de hoy vamos a ver el reino fungi. Y al hablar de reino fungi vamos a hablar de todos los hongos. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber. Entonces, el reino fungi, como ya habíamos dicho anteriormente, nos va a hablar acerca de todos los hongos. Y tenemos objetivos en esta clase. El primero de ellos es definir cuál es el reino fungi. El segundo de ellos es saber su clasificación de reino fungi. El tercero de estos objetivos es hablar un poco de lo que es el reino, sus características, los antecedentes históricos que también van a ser importantes. Conocer la clasificación de los hongos y conocer los mecanismos de acción que tienen estos hongos y cómo es que pueden estos afectarnos y tienen relevancia desde el punto de vista médico. Entonces, como antecedentes tenemos que Whittaker en el año de 1969 agrega un quinto grupo o un quinto reino a los 4 reinos que anteriormente se conocían para finalizar en los 5 reinos de la naturaleza que se conocen hasta el día de hoy. Y él propone el reino de los hongos, que es el que vamos a estudiar a continuación. Y para esto debemos de saber qué ciencia lo estudia. La ciencia que lo estudia es la micología. La micología es la ciencia que estudia la ciencia de los hongos y actualmente todos los hongos se agrupan dentro del reino fungi. Este reino anteriormente no se consideraba y se consideraban a los hongos como parte del reino Plantae. Sin embargo, hay algunas características que los hacen especiales y que por eso es que se incluyen en este grupo. Bueno, los hongos son desde la antigüedad utilizados para muchos fines, como ha sido la industria de la cerveza para la fermentación de la cerveza, o para la fermentación del alcohol, o para la producción del vino, para madurar embutidos como es el queso, la leche, o para producir condimentos. Entonces podemos ver que realmente la industria alimentaria se ha beneficiado mucho de los hongos. Entonces es importante saber que los hongos nos van a dar muchos beneficios y de estos también debemos de conocerlos porque no todos van a ser benéficos, van a ser algunos que van a ser tóxicos. Entonces, el hábitat de los hongos, la gran mayoría de estos hongos van a vivir en lugares húmedos o semihúmedos. Se tiene el conocimiento hasta el día de hoy que existen aproximadamente 300,000 especies de hongos, pero solamente 200 tienen interés médico o importancia médica. Ahorita vamos a hablar como tal de todas. Los hongos son organismos eucariotas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un núcleo verdadero y presentan un cuerpo. Todo el cuerpo que tradicionalmente conocemos del honguito se llama talo. Y el talo puede ser unicelular si solamente tiene un tronquito, o pluricelular cuando tiene varios tronquitos que desprenden del capuchón. Estos hongos carecen de clorofila. Al no tener clorofila, pues son organismos que no pueden producir su propio alimento, por lo tanto son heterótrofos y tienen que obtener su alimento a través de la materia que encuentren en el suelo. Los eumicota o los hongos verdaderos poseen una pared celular rígida que está hecha principalmente de quitina, glucanos y proteínas. Si ustedes recuerdan, la quitina también la encontramos en el exoesqueleto de algunos animales. Pues justamente también va a estar formada de quitina la estructura de la pared celular de los hongos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces las características de los hongos es que van a formar líquenes, que los líquenes son ramificaciones que se van a dar a partir de la simbiosis de los hongos con algas acuáticas y van a producir diversas extensiones celulares. Entonces, macroscópicamente, vemos aquí la estructura de un hongo común, el que conocemos, con los basidios, que son parte de su estructura. Estos basidios
cuando maduran y se van a desprender esporas, que las esporas van a servir para que una vez cayendo estas esporas al suelo, esas esporas son sexuadas, es decir, va a haber unas esporas masculinas y femeninas que van a tener su reproducción celular y van a formar nuevos organismos. Entonces aquí lo podemos ver cómo es que a partir de la estructura celular de lo que es el hongo, se van a desprender esporas que van a caer al suelo y estas esporas van a germinar, que quiere decir que se van a reproducir unas con otras, formando hifas, que es como que las prolongaciones de los hongos en su fase totalmente vegetal. Y a partir de estas hifas van a ser un primordio o una primera estructura que se va a llamar velo. Y el velo del hongo va a ser primero un velo universal en el que no se define una forma fija y posteriormente ya va a ser un velo parcial o fructífero hasta que llega a ser un velo adulto y posteriormente ya tiene la capacidad para formar nuevas esporas. Entonces la reproducción sexual de los hongos se va a realizar por medio de las esporas. Sin embargo, es importante recordar que las esporas son inmóviles. Entonces, para que estos organismos se puedan reproducir, tiene que existir el desprendimiento de esporas y que estas esporas se puedan encontrar en la tierra. La nutrición se va a basar en sustancias orgánicas que el mismo hongo va a encontrar en la tierra y que le van a servir como sustrato o como alimento. Algo importante de los hongos va a ser su pared celular. La pared celular le va a dar su característica dura y recordando que la más importante de las estructuras es la quitina, que le va a brindar protección y le va a brindar una forma de exoesqueleto totalmente duro e impermeable. Los hongos son descomponedores primarios de la materia, tanto de plantas como de animales en el ecosistema, y solemos encontrarlos en ambientes húmedos. En todo lo que es la selva se van a proliferar de manera descontrolada y en hábitats en donde el calor abunda mucho más y la humedad es muy grande, ahí es donde vamos a encontrar los hongos. Por eso también los hongos suelen aparecer en algunas partes de nuestro cuerpo si es que no se tiene una buena higiene, porque recordemos que los hongos se van a alimentar a partir de la materia orgánica que pueden encontrar en su cuerpo, aunado a la humedad, aunado a los malos hábitos de higiene, podemos nosotros también ser portadores de hongos. Entonces los hongos los podemos clasificar como unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares son microscópicos y de forma ovalada como las levaduras que se pueden ver solamente a través de un microscopio electrónico. Estas levaduras van a descomponer sustancias orgánicas complejas en unas más simples, proceso llamado fermentación y que es de utilidad en la industria tanto farmacéutica como en la industria alcoholera. Y los hongos pluricelulares son aquellos que no forman tejidos sino filamentos microscópicos llamados hifas, de las cuales ya les mencioné. Y las hifas, a final de cuentas, van a formar una maraña de fibras llamado micelo, de tamaño macroscópico que ya nosotros podemos ver y que es la famosa telaraña que desaparece a los alimentos cuando entran en descomposición. Las hifas crecen sobre la materia orgánica, como sobre restos del pan o de la fruta cuando los dejamos ahí y se echan a perder. Y precisamente los hongos van a tener la función de descomponer ese alimento. Por eso se les conoce como descomponedores primarios. Y los hongos también pueden aparecer en forma de seta, que es el honguito tradicional que conocemos. Y estos honguitos van a descomponer la hojarasca de los bosques en otoño y primavera. Y de esta manera también nos ayudan a controlar todos los desechos orgánicos de nuestro planeta. Entonces, no todo es malo en los hongos también son benéficos hasta cierto punto. Bueno, los hongos se van a dividir en 5 diferentes clases. Van a ser ascomicota, basidiomicota, chytridiomicota, zigomicota y deuteromicota, que son todos los hongos de importancia médica que ustedes deben de conocer y de los cuales vamos a hablar uno por uno. ¿Vale? Primero comenzamos con el género ascomicota, que esto se va a encontrar en el suelo, en el agua y en vegetales y animales en descomposición y en sustancias azucaradas. La principal característica de esta división es la producción de ascas. Las ascas son las estructuras que podemos ver a la izquierda que van a dar origen a las esporas. Entonces, el género ascomicota
se va a caracterizar por las ascas que van a dar origen a esporas. Las esporas van a crecer y van a originar nuevas ascas y de esta manera se va a favorecer el crecimiento del hongo. Basidiomycota van a ser los honguitos tradicionales que todos nosotros conocemos. Son los más populares, son los honguitos que tienen sombrerito y palo. Y estos van a aparecer usualmente en los troncos de los árboles o en el suelo. También en diferentes plantas, ¿vale? Estos van a contener las clásicas setas, que las setas es lo que les digo que son los honguitos de sombrerito y palo. Y algunos son comestibles, otros más son tóxicos. Pero ese es Basidiomycota. Ahora, Chytridiomycota tiene la característica de formarse en el agua. Son hongos acuáticos microscópicos. Muchos de ellos no los podemos ver. La gran mayoría van a nacer sobre materia en descomposición, al igual que todos los hongos. Y sus esporas se van a llamar zoosporas. Estas zoosporas igual van a reproducirse en medio acuático y van a crecer en medios acuáticos. Y van a permitir el movimiento de los hongos en un medio líquido. Son los únicos hongos que se pueden mover, los de Chytridiomycota. Por otro lado tenemos a Zygomycota, que los Zygomycota son los hongos que se forman sobre toda la materia en descomposición. A estos los conocemos porque son los clásicos hongos que le salen al pan después de dejarlo unos días o a la fruta también. Y se van a caracterizar por formar esporangiosporas, que las esporangiosporas son los pelitos o las prolongaciones de este hongo que van a ser totalmente terrestres. Estos no van a crecer en el agua. Por otro lado, y finalmente tenemos a Deuteromycota, que también se les conoce como hongos imperfectos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son terrestres y es el filo de mayor patogenicidad. ¿Qué quiere decir patogenicidad? Que van a ser los que más van a atacar al ser humano, por lo tanto son los más estudiados y son de mayor importancia. ¿Por qué? Porque Deuteromycota va a producir o una especie de Deuteromycota va a ser el causante de la producción de la penicilina. Entonces su metabolismo va a originar sustancias químicas de gran utilidad para el ser humano, como es el caso de los antibióticos. Entonces, en resumen, el reino fungi se caracteriza porque todas las paredes de los hongos van a estar formadas por quitina, que va a ser una estructura que les va a dar protección, que va a ser totalmente dura. Algunos hongos son unicelulares, otros son multicelulares, ya hablamos de ello, y se van a clasificar en Zygomycotas, que son los hongos del pan, Ascomycota, aquellos que tienen la propiedad de producir ascas, Basidiomycota, que van a ser los tradicionales hongos de sombrerito, y Deuteromycota, que van a ser los hongos de importancia médica. En resumen, los hongos los vamos a encontrar dentro del reino fungi, tienen tamaños y formas variadas, los vamos a encontrar de todos tamaños y de todas formas. Muchos son benéficos y otros son perjudiciales y su reproducción celular y sexual se va a llevar a cabo por esporas. Las esporas son importantes porque recuerden que gracias a las esporas les van a permitir el crecimiento de los nuevos hongos.